y todos, bienvenidos a la conferencia vespertina número 240, en este día número 150 de la nueva normalidad, como ustedes ya saben, caracterizado por el semáforo de riesgo COVID. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos precisamente el semáforo de riesgo COVID vigente para esta y la próxima semana. Recuerden, tienen 2 semanas de vigencia desde que se publica. Este se publicó o entró en vigencia el día de ayer. Y entonces es importante recordarle a la población que cada uno de los niveles de riesgo representados por los colores que vemos en el mapa, a su vez también representan acciones, actividades que pueden o no realizarse, o pueden realizarse pero con una disminución de aforo, con un número específico de controles y con toda una serie de regulaciones. Esto es importante para que entonces, si yo me identifico viviendo en el estado de Chiapas y veo que Chiapas está en amarillo, debo de estar atento para las recomendaciones que Chiapas y sus gobiernos municipales van a emitir para este tipo de riesgo. Si yo estoy en Chiapas y por asuntos de trabajo esencial, por ejemplo, tengo que movilizarme a alguno de los otros estados y estos están en naranja o en rojo, entonces tengo que tener consciente que al lugar al que voy, si tiene un riesgo mayor, pues habrá más restricciones en relación a las actividades en el espacio público y aquellas actividades que en su momento congregan personas. Entonces es importante siempre estar atentos de las instrucciones que se dan en función de lo que se puede realizar en cada uno de los niveles de riesgo. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde actualizamos la estadística nacional, nuestra curva epidémica por semana epidemiológica. Como hemos visto en las en las barras de color verde, tenemos distribuidas por su fecha de inicio de síntomas a todas las personas que el día de hoy ya salieron o dieron negativas a la prueba del virus SARS-CoV-2, más de 1.086.000. Y en las barras de color café claro, todas aquellas que ya han sido clasificadas como casos confirmados de COVID-19, para el día de hoy 901.268. Recordando que las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto han transcurrido por todo este proceso de estudio y confirmación, el día de hoy suman ya más de 2.323.000 personas. Damos seguimiento siempre a nuestro indicador del porcentaje de positividad. El día de hoy tenemos incremento de 1 punto porcentual, 41% para la semana 42, aunque este porcentaje continúa siendo menor en relación al movimiento de la semana 41 y todavía lógicamente es menor que lo observábamos entre las semanas 29 y 30, que fue cuando alcanzamos el porcentaje más alto. Sin embargo, es importante ver cómo se sigue comportando este porcentaje de positividad, ya que básicamente lo que nos refleja es cómo puede estar la circulación viral en la comunidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, veremos precisamente nuestra curva de casos estimados, en donde además de los que ya están clasificados como confirmados, que veíamos en la diapositiva anterior, le sumamos aquellos que estimamos por porcentaje de positividad semanal sobre los otros grupos que aún no tienen un resultado o está pendiente su clasificación, y para el día de hoy son más de 1.045.000 ya casos que estimamos son COVID-19 de los que se encuentran notificados en el sistema. Viendo el comportamiento de la curva y la tendencia que ésta lleva para este comportamiento en las últimas 2 semanas, es decir, entre la 41 y 42, vemos que mantiene un descenso de menos 3%, aunque este descenso ha disminuido desde que abrimos el día domingo, y ya comentábamos que más bien la expectativa para la semana es que el descenso en su momento pueda más bien moverse hacia una meseta o inclusive un ligero incremento. La buena noticia en todo caso es que si la tendencia ascendente que veíamos desde la semana 40 y 41 no la tenemos en este momento en la semana 42, lo que habla que en el conjunto de las 32 entidades federativas, muchas de ellas han presentado descensos y continúan presentando descensos que en su momento nos permiten a nivel nacional todavía tener este menos 3%. Los casos activos estimados vuelven a ser el 5% de ese total de casos estimados en azul, representando hoy día 48.350, y prácticamente es un porcentaje en el que hemos estado ya los últimos 2 meses y medio, es entre 4-5% en relación a aquellos que representan la epidemia activa en el país. Veamos la siguiente diapositiva.
Aquí tenemos el comportamiento de la mortalidad, las personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. La diferencia para el día de hoy, después de 14 semanas continuas en las que traíamos un descenso bastante marcado de la mortalidad y precisamente efecto de aquellas entidades que han tenido incrementos importantes en su transmisión en la última semana, es de un más 6%. Este 6% representa una diferencia entre la semana 41 y 42 de 142 defunciones, 142 defunciones más que en la semana 41. De estas 109, es decir, la gran mayoría, lamentablemente pertenecen al estado de Chihuahua, que precisamente contribuye con esa carga en relación al incremento que ha tenido en su epidemia. Veamos la siguiente diapositiva, la ocupación de camas generales para los pacientes graves que presentan signos de alarma o que requieren en su momento oxigenoterapia temprana. Ya veíamos también como el estado de Chihuahua había tenido un incremento, esto fue uno de los principales indicadores que detonó las acciones que iniciaron la semana pasada y que vamos a presentar también el día de hoy. A continuación, 75% la ocupación para Chihuahua el día de hoy, seguido de estados que también están por encima del 50%, como son Durango, Nuevo León y Coahuila, y una Ciudad de México situándose en este 50%, tal y como ya lo ha estado comunicando la jefa de gobierno en los últimos días. Sin embargo, queda todavía una buena ventana de seguridad antes de llegar al 70%, que siempre hemos hablado, es ese nivel mínimo que se debe siempre de poder mantener. Otras entidades federativas, la gran mayoría de ellas, con al menos un 60% todavía de disponibilidad de camas generales y todavía muchos más, como el caso de Campeche y Chiapas con 96 y 97. Veamos la de camas críticas, es decir, camas para pacientes críticos, son aquellas camas que tienen ventilador y equipo especializado para la atención de los mismos. Nuevamente tenemos a Chihuahua con un 63% y al estado de Durango con un 58% y Nuevo León con un 50%, es decir, 3 estados por encima del 50%, después todas las demás entidades menos de ese 50% de ocupación, disponibilidades tan altas como por encima del 80% en prácticamente el 60% de las entidades en todo el país. La media nacional de ocupación de estas camas, 26% para el corte de ayer a la medianoche. Bien, vamos a pasar entonces ahora al informe de la